Muy bien, nuevamente nos encontramos por este medio para llegar a ustedes con el estudio de la lección de la escuela sabática. Un saludo especial aquí de las oficinas central de Bogotá. Hoy me encuentro con Fernanda Perdomo, bienvenida. Gracias, pastor. Y vamos a compartir entonces el tema de hoy que tenemos tan interesante, que es la continuación de la temática que hemos venido llevando durante este trimestre. Pero vamos a pedir la bendición de Dios primeramente en una oración para que el Señor pueda darnos la sabiduría necesaria para tratar este tema. Hermana Fernanda, nos dirige una oración, por Gracias. favor. Oremos. Poderoso y buen Padre Celestial, agradecemos, Señor, la bondad y la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y de ver cada momento y cada situación que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ayúdanos a comprender, Señor, este mensaje y a que podamos no solamente comprenderlo, sino vivirlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te imploramos el perdón de nuestros pecados y la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener el tema que nos corresponde para hoy. Agonía sobre la cruz. Igual que los demás temas, este es un tema muy interesante y muy importante también en nuestra vida. Vamos a tener algunas aplicaciones de la lección en nuestra vida personal, en la iglesia. Entonces vamos a mirar la introducción de esta lección, porque la lección se divide en algunos subtítulos, como es mucho más que un dolor físico, el primer subtítulo. Tiene otro subtítulo que es gozo y consolación en medio de la pena y la tristeza. Y un subtítulo más que dice consuelo para su madre. Esos son los subtítulos de la lección que tenemos para esta semana. Entonces, Fernanda, cuéntanos acerca de la introducción y del título de esta lección. Bueno, el título de la lección, a pesar de que es tan corto, nos lleva a reflexionar en algo muy importante y analizar en algo muy importante. Esa palabra agonía implica muchas cosas. Sabemos que es una angustia o un padecimiento intenso, pero cuando habla sobre la cruz, se me vino a la mente qué quiere decir sobre la cruz. Averiguando y ahondando un poquito más en la palabra, pudimos darnos cuenta que era un método o una metodología utilizada antiguamente de los altos mandos para ejecutar una persona, pero tenía efectivamente y de un los fin. romanos Específicamente de los romanos crearon ese método. Tenían un fin y era hacer que las demás personas que veían este tipo de acontecimientos no cometieran los mismos crímenes tan atroces supuestamente que aquellas personas que estaban siendo crucificadas. Entonces era una agonía, una angustia sobre la cruz, porque era terrible esa situación, como quizás lo podemos ver hoy en día. Quizás acá en Colombia no lo vemos, pero en otros países hay tipo de ejecuciones como es la silla eléctrica. Entonces puede ser como un ejemplo. Obviamente que la silla eléctrica no es ni comparado a la agonía y el sufrimiento que se vive en la cruz. Muy bien, no sé si algo más sobre la introducción o podemos comenzar con la primera pregunta. Es importante de pronto resaltar algo importante en la nota de introducción, sí. Y es el verdadero propósito que los romanos tenían y los sacerdotes en haber crucificado al Señor Jesús. Ellos pretendían era avergonzarlo y torturarlo, pero no se daban cuenta que esa tortura y esa vergüenza que ellos querían provocarle al Señor Jesús tenía algo más a fondo, que ellos quizás no veían, y era la esperanza. Esa esperanza que vamos a ver durante esta lección de escuela sabática y que ahí en la nota de introducción nos muestra una esperanza que no era solamente para ellos y para aquellas personas que estaban rodeando al Señor Jesús en este momento, sino es una esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Con esta introducción entonces podemos ubicarnos en el tema que tenemos para hoy, esa agonía sobre la cruz. Y vamos a la primera pregunta, que nos dice lo siguiente. Dice, el subtítulo dice mucho más que dolor físico, ¿no? Mientras Jesús pendía en la cruz, ¿qué otra tortura infligieron los hombres sobre él? ¿Qué comentarios, dice la siguiente pregunta sobre esa, qué comentarios denigrantes hicieron algunos sin tener el más mínimo conocimiento de lo que significaba
esas palabras del Salvador. Cuéntenos, Fernanda, acerca de esa parte. Gracias, pastor. Bueno, esa pregunta es muy importante porque si vamos un poco más al dolor físico, podemos darnos cuenta que nosotros como seres humanos tenemos otras formas también de dolor. Sí. Entonces, el dolor puede ser de acuerdo a la duración. Podemos encontrar dolores agudos o dolores crónicos, que en este momento quizás para el Señor Jesús estaban esos dos tipos de dolor por la situación y la presión que estaba viviendo. Pero además encontramos el dolor en función de la fuente que es emitida. Entonces encontramos el dolor físico, el dolor emocional y el dolor psicológico. El dolor físico obviamente es un dolor que se emite o se inflige en la parte física de nuestro cuerpo, en lo que es la carne. Pero esta primera pregunta nos lleva a algo mucho más, y es un dolor emocional y un dolor psicológico el que estaba viviendo, que quizás él como ser supremo podía controlar, y que quizás nosotros a veces podemos controlar, pero como seres humanos y personas carnales también sufrimos ese tipo de dolor. Por eso el texto bíblico en Mateo 27, 39, 40 nos dice: los que pasaban le injuriaron, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces ellos no comprendían las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Ellos no comprendían de qué templo estaba hablando Él, pero en realidad no se daban cuenta que con ese tipo de palabras no solamente en ese momento estaban emitiendo ese dolor físico para el Señor Jesús, sino también ese dolor emocional, ese dolor de ver que Él estaba dando su vida por aquellas personas, y sin embargo ellos no hacían nada por ese sacrificio que Él estaba haciendo. Muy bien, yo creo que en esta pregunta hay algo que debemos también mirar, lo que dice allí la nota, ¿no? Porque el dolor físico es uno, de pronto podemos soportarlo, pero como dice Fernanda, hay otros tipos de dolores que pueden ser más terribles que el dolor físico propiamente, ¿no? Y aquí encontramos que el texto dice que le injuriaban, meneaban la cabeza, decían palabras que ofendían, que causaban más dolor todavía que el físico que tenía en este momento. Y esa palabra dice: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían las personas que estaban allí. En la nota nos habla de tres tipos de personas que seguramente podían seguir al Señor Jesús. Yo encuentro 3. Uno que dice: muchos le seguirían si Cristo hubiera descendido de la cruz. Porque allí debían personas, dice: si eres hijo de Dios, haga ese milagro, descienda de la cruz y vamos a creer y vamos a seguirle. Esas eran las personas que querían ver a Jesús no en la cruz, sino que se bajara de la cruz. Pero era también la forma como el enemigo quería de pronto causar ese dolor, o que el Señor hiciera eso, porque Él podía hacerlo, salvarse Él podía haberlo hecho. Pero eso quería decir que se perdía la humanidad, nosotros como seres humanos. Pero hay otro tipo de personas que seguramente seguirían al Señor Jesús si vieran riquezas, placeres, o recibirían de pronto honores. Esa la nota también nos habla de eso, de ese tipo de personas que seguramente esperaban del Señor Jesús un puesto, riqueza. Cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas decían: este puede ser el libertador, este es el que nos va a ser colocado en el trono de David, por los milagros que él hacía, o sea, cómo conseguir fácilmente riqueza seguramente. Pero hay una tercera clase de persona, y es la siguiente: el que seguramente quiere venir en pos del Señor Jesús, pero que no quiere negarse a sí mismo, sino que quiere seguir en el goce de este mundo, en los placeres de este mundo, sin tener que sacrificar nada, sin tener que haber abnegación ni ninguna de estas cosas. Entonces, estas son las clases de personas que podemos encontrar hoy también nosotros en nuestro medio. Personas que no quieren tomar la cruz, que no quieren seguir abnegación, sacrificio, sino que sea la salvación a su manera, ¿no? Entonces, pero qué interesante, el Señor Jesús nos dio un ejemplo estando en la cruz, el sufrimiento que tenía allí con el fin de poder tener nosotros la salvación. Vamos a la pregunta número 2.
¿cierto? Y la pregunta número 2, entonces, vamos a encontrar también algo muy importante que nos puede llevar a comprender ese subtítulo. Dice, estuvieron los principales sacerdotes y líderes judíos más interesados a saber sobre las profecías que hablaban del gran sacrificio de Dios o en escarnecerlo. ¿Qué podemos decir, Fernanda, acerca de esto? En ese momento los líderes y los principales sacerdotes no les interesaba la profecía, a pesar de que eran expertos en la palabra. No estaban teniendo en cuenta todo lo que ellos habían aprendido. Les interesaba en este momento más el sufrimiento del Señor Jesús. Por eso el texto bíblico nos dice Mateo 27, 41 y 42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces eran los principales los que estaban haciendo que la misma turba y la misma gente creara este tipo de escarnecimiento al Señor y este tipo de injurias y de palabras que lo único que hacían era herirlo. Entonces sabían de la profecía, pero no estaban siendo conscientes de lo que estaban haciendo. Por eso la nota en la parte inicial nos dice algo muy importante. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cristo podría haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Entonces nos damos cuenta lo que el pastor en la pregunta anterior nos decía, ¿verdad? Ese ejemplo del Señor Jesús de abnegación y de sufrimiento, entonces nos hace dar cuenta que es el medio por el cual nosotros podemos tomar la corona y tenemos esa posibilidad de, a pesar de nuestro pecado, la esperanza de perdón y el favor de Dios. Amén. Qué interesante. Entonces aquí vamos comprendiendo más que ese sacrificio del Señor Jesús tenía un objetivo y era la salvación de nuestras vidas, y esa es la que nos debe llevar a regocijarnos hoy y comprender la obra que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Esa disposición de estar dispuesto a esas torturas, a toda esa cantidad de asuntos que tuvo que llevar. Y la pregunta número 3 también está muy relacionada sobre esta parte. Dice, ¿sabían los líderes religiosos las profecías concernientes al Mesías? Y luego hay una segunda pregunta que dice, ¿qué se demuestra mediante el hecho de que estos hombres hablaran las palabras exactas que la profecía puso en la boca de los incrédulos? ¿Qué podemos decir acerca de esa parte, de ese cumplimiento, podemos decir, de esas profecías tan exactas como la pudieron ver o pudieron ellos pronunciar sin darse en cuenta? Efectivamente, acá podemos ver la omnipotencia, la omnipresencia de nuestro Dios. Era algo que ya estaba escrito, ¿verdad? Era algo que ya estaba profetizado, y el libro de Salmos 22, 7, 8 nos dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Indiscutiblemente estaban diciendo las mismas palabras que ya estaban profetizadas, y no se estaban dando cuenta que ellos mismos estaban cumpliendo la profecía. A pesar de que conocían la palabra, no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo, de que estaban llevando a la cruz a aquel que estaba dando su vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso en la parte dice allí la ceguera, ¿no? Porque era eso, lo que estaban, no podían entender, no pudieron de pronto darse en cuenta de que lo que ellos estaban pronunciando, las palabras que estaban diciendo, era precisamente lo que ya estaba escrito. Pero la ceguera de ellos no los llevó a entender esa situación, dice allí. Entonces,
interesante, ¿no? La palabra profética se cumplió exactamente, tal como estaba escrito, tan real, ¿no? Porque si uno mira esas palabras en el libro de Mateo, mira otra vez las palabras en Salmos, cómo el salmista los había pronunciado, y ellos exactamente dijeron esas palabras tan al pie de la letra, como repitiendo esas que ya estaban allí escritas, y no se dieron cuenta, ¿no? De que era parte de la profecía que tenía que cumplirse, pero que hoy nosotros podemos entender, y podemos también mirar de que la palabra de Dios, la Biblia, es una palabra real, viva, en el cual cada parte de su palabra que ha profetizado debe cumplirse, se ha cumplido. Y eso nos debe llevar también a mirar de que el cumplimiento de las profecías finales van a suceder igualmente. Así como se cumplió en el primer advenimiento del Señor Jesús, las profecías se están cumpliendo y se irán a cumplir exactamente también para el segundo advenimiento de nuestro Señor. Así es. Es importante tener en cuenta que, aunque estas palabras, ya lo decían, son de burla, tuvieron mucha influencia en las personas que estaban alrededor. Y nos damos cuenta en la parte final de la nota donde dice: pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las escrituras. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo, resplandeció la luz de la verdad. Entonces nos damos cuenta la maravilla de nuestro Dios, cómo a pesar de que algunas personas cerraron su corazón y cerraron su mente a esta situación, otras estaban atentas para poder recibir ese rayo de luz que el Señor Jesús estaba brindando. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con la lección y vamos a la pregunta número 4. Esa pregunta número 4 y 5 y la pregunta número 6 tiene un subtítulo que dice: gozo y consolación en medio de la pena y la tristeza, ¿no? Entonces vamos a ver en qué momento esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento, también para el Señor Jesús hay un momento de gozo, de alegría, de felicidad, y cómo esto llenó seguramente su corazón. Vamos entonces a la pregunta número 4. Dice: sufriendo en agonía sobre la cruz, ¿qué dijo uno de los ladrones a Jesús? ¿Qué le dijo el otro ladrón reconociendo su culpa? ¿Qué podemos decir, Fernanda, sobre esto? Bueno, quiero leer solamente en Lucas la parte del texto del versículo 41 donde dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces nos está recordando el acontecimiento donde el Señor Jesús en el momento de la crucifixión estaba al lado de los ladrones, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de todo, había uno que era consciente de que estaba ahí por sus acciones. La palabra de Dios es muy clara y dice: la paga del pecado es la muerte. Y eso era lo que estaban viviendo en este momento. Sin embargo, él era consciente de que sus acciones lo habían llevado a esta situación, pero también que el Señor Jesús estaba ahí sin haber tenido ningún mal, sin haber realizado ningún mal. Entonces, esta situación me hace ver el tipo de cristianos que habemos, ¿verdad? A veces habemos cristianos convencidos, pero no convertidos. Y me recuerda mucho la oración del fariseo y del publicano, ¿verdad? Donde el fariseo decía: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Y en esa situación estaban quizás esos dos ladrones en ese momento. Mientras que el publicano dice que ni siquiera alzaba su rostro porque sentía que no lo merecía. Entonces nosotros debemos comprender en qué situación estamos y debemos recordar de dónde nos ha sacado nuestro Padre. Debemos recordar que si las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida es a causa de nuestros errores y de nuestras malas acciones, que sin embargo nuestro Salvador ha sido tan amoroso y tan misericordioso con nosotros, que nos da la posibilidad de tener el favor de su Padre. Así es, qué interesante cuando nosotros miramos acá en esta pregunta un hombre que estaba allí en la cruz para ser condenado, y a pesar de esto y de todo lo que estaba allí escuchando,
y que igual que el otro, ¿no? Porque esas dos personas tuvieron los mismos privilegios porque estaban cerca del Señor Jesús, escucharon las mismas palabras, escucharon las personas lo que decían, las personas que estaban allí gritando y todo esto, pero la reacción de uno y la reacción de otro, o sea, la diferencia, y como dice Fernanda, son los dos tipos de personas que pueden haber en este mundo, ¿no? Personas que son sensibles a la palabra, sensibles a un llamado, como aquellas personas que se endurecen, como este ladrón que en vez de buscar de pronto reconocer su situación, antes al contrario, decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también, si es que se ha proclamado, ha dicho que es el Cristo, ¿no? O sea, también compartió esos ultrajes, esas palabras duras para el Señor Jesús. Pero vamos a la pregunta número 5, que en la pregunta 5 encontramos algo interesante y bien bonito, la forma como allí se pudieron ver la diferencia de estas dos personas. Dice: el ladrón arrepentido que reconoció el ladrón arrepentido que reconoció la inocencia de Jesús, ¿qué pidió de él? ¿Qué respuesta reconfortante recibió inmediatamente? Vamos a ver entonces, hablando del ladrón arrepentido, porque uno no quiso arrepentirse, o el otro que estaba dispuesto a reconocer su culpa. ¿Qué sucedió en su vida? Cuéntenos, Fernanda. Así es. El texto bíblico en Lucas 23, 42 y 43 nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a andar un poco más en la nota y dice: al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños impregnados de ternura. Entonces nos damos cuenta cómo efectivamente al inicio de la crucifixión él también estaba un poco reacio a la situación, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo nos damos cuenta cómo poco a poco, a pesar de la situación, se va concientizando de que la situación que está viviendo es a causa de su pecado y de sus acciones. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador, había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús mayugado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia de su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Qué evento tan maravilloso. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesús. Esta es la tarea que hace el Espíritu Santo. Y es la tarea que a veces nosotros, por nuestra ceguera espiritual, no vemos. Y es la tarea que en este momento los fariseos y los escribas no estaban viendo. Esa tarea de poder hacer que un pecador, a pesar de la situación que está viviendo, pueda comprender el verdadero plan de salvación. Qué bonito, ¿no? Y es un asunto interesante para nosotros, ¿no? Porque ¿qué sucedió en la vida de este hombre, de este ladrón, ¿no? Primero que todo, en la pregunta anterior mirábamos que reconoció, ¿no? Y dijo, nosotros merecemos estar acá, o sea, reconoció su culpa. Segundo, reconoció al Señor Jesús como aquel justo, como aquel Salvador, que no tenía culpa. Dijo, mas este no tiene ninguna culpa para estar acá. Y aparte de eso, de reconocer, ahora el versículo le dice al Señor, acuérdate de mí. O sea, está pidiendo una ayuda al Salvador para su vida en la que él estaba. Y por eso dice, acuérdate de mí. Esas palabras, acuérdate de mí, hicieron o llegaron a convertirse para él en una bendición. Porque la respuesta no dejó esperarse, sino que el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Qué seguridad,
qué palabras tan hermosas que pudo escuchar de esa seguridad de la salvación, de la vida eterna, cuando el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. O sea, estaba mostrando que estaba siendo perdonado, que su culpa había sido quitada, que ahora, siendo un ladrón, pero en su arrepentimiento, en su confesión que hizo de su pecado, ahora tenía la garantía de la salvación. Esa es la obra del Señor, tan hermosa que puede realizarse en cada uno de nosotros, y es una obra inmediata, porque la salvación es así, es una obra inmediata cuando nosotros aceptamos el plan de la salvación, como lo aceptó el ladrón arrepentido, que dice: yo sé que nosotros merecemos estar acá, no este hombre es inocente, y pide también al Señor que se acuerde de él. Entonces eso mismo puede suceder en cualquier momento de nuestra vida cuando aceptamos al Señor Jesús, le reconocemos como Salvador, confesamos nuestros pecados, pedimos al Señor que Él pueda tener piedad de nosotros. La respuesta es inmediata. El Señor ha prometido la salvación. Y esa salvación, ahora, el ladrón en la cruz, allí, si él hubiera bajado de la cruz, hubiera seguido viviendo, seguramente que hubiera sido un fiel seguidor del Señor Jesús. Pero como murió allí, él fue salvo en el último momento, en el último agonía de su vida, recibió al Salvador. Entonces esa es una de las promesas o de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cómo esas palabras del Señor Jesús pudieron hacer en su vida también una transformación, un cambio, y el ladrón pudo también disfrutar de la salvación. La pregunta número 6 tiene también relación sobre ese mismo subtítulo. Dice: ¿cómo se cumplió la profecía del Mesías al morir con criminales? Cuéntenos, Fernanda, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, pastor, nos damos cuenta cómo en Isaías 53:12 nos mostraba la profecía, ¿verdad? Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces era algo que ya estaba profetizado, ¿verdad? Era algo que ya estaba dicho, y que sin embargo lo vemos cómo se llevaba al pie de la letra, cómo cada palabra, cada situación y cada momento vivido era algo que ya estaba escrito, que aquellas personas que tenían tanto conocimiento no lo veían por su ceguera espiritual y por su falta de convencimiento en la palabra de nuestro Dios. Pero hay algo que quiero resaltar, y es esos roles que cumplió nuestro Señor Jesucristo al hacer ese sacrificio. Por eso quiero leer la última parte de la nota de la pregunta 6, donde dice: con asombro los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, como lo veíamos en la primera pregunta, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. Entonces él en ese momento estaba en una situación difícil, ¿verdad? Donde su cuerpo y su mente tenían que tener un equilibrio para poder soportar la situación que estaba viviendo. Sin embargo, no pensaba en él, pensaba siempre en el amor por nosotros. Dice: en su humillación se había dirigido como profeta, fue el primer rol que cumplió, a las hijas de Jerusalén, como sacerdote y como abogado. 2 roles más que está cumpliendo, ¿verdad? Pero el rol que estaba cumpliendo en esa parte final, dice: había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas como Salvador. Ese era el rol quizás más importante. Tenía que cumplir muchos roles, ¿verdad? Pero especialmente el de Salvador, el de poder dar su vida y pasar por ese tipo de agonía para poder darnos la seguridad y la certeza a nosotros de que tenemos la posibilidad de ser salvos. Dice: amante había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Entonces nos muestra el contraste, ¿verdad?, entre ese sacrificio
que él estaba haciendo y el verdadero propósito que tenían los líderes en hacerlo sufrir, no solamente física, sino emocional y mentalmente. Pero en realidad ese sacrificio para el Señor Jesús y para cada uno de nosotros tenía otro propósito, el verdadero propósito de poder darnos la esperanza, la seguridad y la certeza de que podemos ser salvos por medio del plan de salvación. Amén. Interesante, la pregunta nos habla de una profecía, ¿no? Y nos dice de qué otra, cómo se cumplió la profecía. Y la profecía nos hablaba allí de que el Señor Jesús iba a morir en medio de los criminales, en medio de personas, iba a ser contado también entre aquellas personas más terribles, porque el ser crucificado era para las personas más criminales, las más asesinas o personas que habían causado de pronto problemas en la sociedad. Esas personas eran condenadas a morir en la cruz, y así fue condenado el Señor Jesús. Pero aún más, cuando nosotros miramos que en la cruz fue colocado uno a la derecha y otro a la izquierda, y él en el centro de los dos, para mostrar que era el peor de los tres, el peor de los criminales. Esta es la forma como lo colocaron y como quisieron los que estaban dirigiendo esta situación, llevar al Señor Jesús, mostrarlo a las personas que él era el peor de esas tres personas que estaban muriendo, era el peor de esos criminales. Pero eso tenía un propósito. Primero que todo era el cumplimiento de una profecía. Pero segundo, tenía un propósito. Cristo en medio. Siempre cuando nosotros miramos, cuando hay un podio de una victoria, entonces las personas se coloca, hay tres personas, y el que está en el medio, en el centro, y está en una parte más alta, es porque es el que ha triunfado, el número uno. Y aquí fue el número uno, pero de la forma como lo colocaron, de malo, de criminal, número uno. Pero también cuando nosotros miramos, la palabra del Señor también nos muestra que Cristo fue colocado en medio de la humanidad, en medio de este mundo, y fue colocado con el fin de que hoy pudiéramos nosotros tener entonces la posibilidad de tener la vida eterna. Las palabras que el Señor Jesús nos muestra de poder nosotros encontrar la salvación, la obra que Él hizo por nosotros, que fue colgado en ese madero, en esa cruz, en el cual fue levantado en medio de los criminales, es la que nos lleva a que nosotros podamos encontrar el consuelo y la felicidad de tener el perdón de nuestros pecados. Así como fue aquel ladrón en la cruz, hoy nosotros también ha llegado el gozo de esa salvación, de tener el privilegio de poder aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Bueno, la pregunta número 7 y última nos dice consuelo para su madre. Y la pregunta número 7 dice, en lugar de pensar en sí mismo, su dolor y su muerte inminente, ¿qué amor reveló Jesús cuando vio el rostro de su madre cubierto de dolor y lágrimas? ¿Al cuidado de quién la encomendó? ¿Qué podemos decir, Fernanda, de esto? El texto bíblico en Juan 19, 25, 27 nos dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces nos damos cuenta el infinito amor que el Señor tiene, y yo creo que eso es una muestra no solamente por su madre, ¿verdad?, sino por todo, la preocupación que Él tenía por la humanidad en general, y esto lo demuestra en este preciso momento donde se preocupa, ¿verdad?, a pesar de su situación física y mental y corporal. Entonces no deja aparte su dolor y mira el dolor de ella. Y quizás mira el dolor de todos, ¿verdad? Entonces, yo comparo esta situación como la situación en general de la humanidad. Él sabía que nosotros como humanos también íbamos a sufrir a causa de ese pecado, y nos deja un consolador, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está ahí siempre para ayudarnos y recordarnos que esa situación que vivió el Señor Jesús era una situación de esperanza, era una situación
de amor por nosotros. Era una situación que nos da la seguridad y la certeza de que las promesas que Él nos dio serán cumplidas. Entonces esa era la misma situación que estaba viviendo la Madre de Jesús, María, con su discípulo amado. Entonces le deja a alguien quien esté al tanto de ella, quien la cuide y quien pueda protegerla. Entonces nosotros debemos recordar que no estamos desamparados, que el Señor Jesús nos dio la oportunidad de tener a alguien que esté al tanto de nosotros y de la situación que vivimos. Por eso quiero recordar que en una parte de la nota final, y es donde nos dice: el mismo espíritu que se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. Entonces nos está poniendo como ejemplo ese amor filial, ¿verdad? Ese amor de padre hacia hijo y de hijos hacia padres. Entonces ese mismo ejemplo que nos dio el Señor Jesús de abnegación, de amor, nosotros también debemos tenerlo. Y no solamente con nuestra familia, porque es muy fácil amar a nuestra familia y a nuestros padres, sino en general con la humanidad. Debemos aprender a servir, a dar y a poder recordar que no es más importante nuestro dolor y nuestro sufrimiento, sino es más importante siempre darnos a los demás como lo hacía nuestro Señor Jesús. Muy bien, yo creo que hay muchas cosas interesantes acá para resaltar en esta última pregunta. Y como aquí nos presenta la pregunta, es que Él no se detuvo en el dolor, en la preocupación por lo que Él estaba sufriendo, sino que miró a esa madre que estaba allí también sufriendo, que tenía un dolor de madre, de ver a su hijo cómo estaba siendo maltratado, crucificado, inocente, como ella seguramente lo reconocía de esa manera y sabía su vida. Y ahora, qué interesante, el Señor Jesús mira a esa madre. Hoy lo mismo, el Señor Jesús mira a toda madre que sufre, a toda madre que está preocupada, angustiada, tiene dolor, seguramente en la preocupación de un hijo que se está perdiendo, que está yéndose al mundo, que está olvidando el camino del Señor. A esa madre el Señor también la mira. Y el Señor mira a esa madre y le da consuelo. Y da palabras seguramente de ánimo y esperanza también en esa situación. Así que eso podemos aprender del Señor Jesús, que estaba en la cruz y allí miró a esa madre. Hoy Jesús también te mira, querida madre, en el lugar donde estés sufriendo también. Pero hay algo más, y es lo siguiente. Aquí había un discípulo del Señor Jesús que era Juan, ese discípulo amado. Y el Señor Jesús le da un legado a ese discípulo, y era de cuidar de su madre. Tenía ahora una responsabilidad, y quizás podemos preguntarnos también nosotros, ¿cuál es esa responsabilidad como discípulo del Señor Jesús? El Señor Jesús le dio una responsabilidad a ese discípulo, que era cuidar de su madre. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha entregado? Seguramente también de cuidar de nuestra madre, de nuestro hermano, de nuestros seres queridos que nos rodean, de nuestros amigos. Eso también podemos aprender del legado que el Señor Jesús, del encargo que el Señor Jesús nos hace en algún momento, de poder nosotros encontrar de que hay personas que necesitan de nuestro cuidado. Así como la madre del Señor Jesús, esta mujer necesitaba de alguien que la cuidara. Igualmente, miremos a nuestro alrededor. Hay personas necesitadas, hay personas que están sufriendo, hay ancianas, hay personas que también necesitan seguramente de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, y necesitan también que podamos brindar una palabra, que podamos hacer que esas personas se sientan bien. Cuando nosotros miramos el relato, dice, llevó a María a su casa y desde esa hora la cuidó tiernamente. Qué interesante, ¿no? Él cumplió esa responsabilidad. Juan tomó esa responsabilidad y la pudo cumplir también fielmente. Pero quiero también hacer un llamado, y Fernanda ya nos lo ha dicho, y es lo siguiente, en la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como hijos ante nuestros padres. Porque aquí nos habla también, hace un llamado,
que lo mismo también como el Señor Jesús se preocupó por su madre, nosotros también que conocemos de la palabra de Dios, que somos sus discípulos, que conocemos también nuestras responsabilidades y el mandamiento como tal, entonces tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros padres, no porque estén ya ancianos, ahora los vamos a colocar de lado, lo vamos a llevar de pronto para que otras personas lo cuiden, cuando es nuestra responsabilidad. Podemos nosotros estar ahí, podemos ayudar, podemos cuidar de esos padres. Y eso es lo que el Señor también nos dice allí en la nota que ya Fernanda nos leía, de respetar y de cuidarlos. Entonces es una lección también que nos deja acá esta pregunta en cuanto a la responsabilidad que tenemos como hijos, de respetar, de cuidar y hacer de que nuestros padres hasta el final de sus vidas también estén bien. Yo creo que hay muchas cosas que podemos decir de esta lección, que Dios nos pueda ayudar y podamos en nuestros corazones también ser abiertos a ese mensaje que Él quiere regalarnos y podamos también entonces comprender el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, también en la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y en lo que nosotros podemos hacer también en el conocimiento de esta palabra, también podemos hacer para que otras personas puedan conocer. Allí, aún en su propia muerte, el Señor Jesús pudo salvar a muchas personas, entre eso, como vimos, el ladrón que estaba allí para ser crucificado. Y la Escritura nos habla de otras personas que fueron tocadas, que fueron llamadas en ese último momento, como aquel soldado romano que dice, he aquí este verdaderamente era el Hijo de Dios, como otras personas que en ese momento tomaron decisión de poder seguir al Señor Jesús. Ojalá también nosotros, entre estas lecciones que hemos mirado, podamos tomar una decisión como estas personas de poder seguir al Señor Jesús. Dios nos dé su bendición y su gracia. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder estudiar este tema en esta escuela sabática. Te rogamos, Señor, que el estudio que hemos encontrado en esta lección sea de bendición también. Bendice a cada una de las personas que están escuchando por este medio estos temas. Tú seas tocando sus corazones, llevando también a que esos corazones sean abiertos para ti. También úsanos como instrumentos, Señor, al ser tocados, para que otras personas también puedan conocer de esa salvación. Gracias por esa salvación que obraste en la cruz del Calvario, por hacer ese sacrificio tan grande. Y te agradecemos hoy por ello y te rogamos que sea inundado nuestro corazón de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.